tardes, ¿cómo están el día de hoy? Nos encontramos en un nuevo capítulo de Sintonía Humboldt, tu podcast donde puedes conversar, o sea, en realidad nosotros conversamos, tú nos ves, pero también nos puedes ir dejando tus comentarios sobre medio ambiente relacionados al archipiélago de Humboldt. Y como en cada capítulo me encuentro acá con mi queridísimo amigo, compañero de labores, secuaz, Rodrigo Muñoz. ¿Cómo estás, Rodri? Te escucho por aquí nomás, porque recién golpeaste, no escuché nada. Todavía me Se duele, me salió un dedo. todavía me duele el oído. Pero si, Estoy si no sobando. escucho bien es por eso, por mi compañera ahí quiso sonar. No, bienvenidos, chiquillos. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Y como toda la semana vamos a tener invitados interesantes, entretenidos, donde vamos a conocerlo en profundidad, a la persona y también las temáticas que tratan. Generalmente desde el punto de vista científico, con base, con información, para que la ciudadanía de la cuarta región maneje temas medioambientales, converse temas medioambientales, sepa qué pasa en los bordes costeros, en la reserva Pingüino Humboldt y en toda la región. Sí, y con respaldo científico, que eso es importante. Aquí no es que nos pasen una cajita de alimentos, ¿verdad? Y entregamos una opinión, sino que es con respaldo científico. Así que hoy día tenemos tremendo invitado, como siempre, en realidad. Hoy día tenemos al doctor Carlos Doctor Carlos Gamer. Carlos es docente de la Universidad Católica del Norte e investigador del SEASA. Bueno, todos nuestros amigos saben qué es SEASA. Hemos invitado a hartas personas de SEASA acá. Y Centro de Estudios Avanzados en Zona Árida. Sí, es y Zonas un Áridas. centro de estudios que aporta Hemos tenido mucho a la región, a varios mucho. Invitados ya Sí. de SEASA acá, ya somos amigos. Y sabemos que trabajan en Amigos. el maritorio, en el territorio, no solamente en el territorio. Él es especialista en conservación marina, Carlos, y ecología de comunidades marinas. Y vamos a hablar sobre cuál es la importancia del archipiélago Humboldt, el rol de la AMCP-MU, Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos. Como un trabalengua. Usted tiene que decirnos si ya se lo aprendió. Y sobre el Pandora Paper. No, eso lo vamos a tratar después. Lo vamos a investigar qué pasó ahí entre... Qué visita más hermosilla. No sé qué pasó ahí con el archipiélago y algunas cosas metan presa. medias corruptas. Después vamos a hablar de eso. Pero, Carlos, bienvenido. Bienvenido a Sintonía Humboldt. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá compartiendo este rato con ustedes. Carlos, lo primero, que siempre lo pregunta Carlita, mi compañera. Ya tenemos así como ese ritual. Sí, ¿qué vamos a conversar con Carlos al principio? Bueno, todo lo que mencionaste, pero primero queremos partir como conociéndote porque acá llegan muchas personas, ¿verdad? Expertos en sus materias por lo general, y siempre nos profundizamos harto en lo que han venido trabajando durante varios años. Pero antes de eso, nos gustaría saber quién es Carlos Gamer hoy día. ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿Cuál es tu cercanía con la naturaleza? ¿Cuándo dijiste, ya, en realidad quiero estudiar esto? En realidad esto me interesa. En realidad esto es importante que la gente lo sepa, lo comprenda. ¿Cuál es esa persona, la persona detrás del trabajador de la ciencia? Ya, yo originalmente soy de Santiago, algo que no me enorgullece para nada. Cada vez está menos habitable Santiago, encuentro, pero me vine cuando salí del colegio a los 17 años a estudiar a la Universidad Católica del Norte, biología marina, porque recuerdo que un profesor muy conocido, que falleció hace años ya, que era amigo de mis padres, él trabajaba en temas de biología marina y ellos le preguntaron, ¿dónde está el mejor lugar para estudiar biología marina en Chile? Y él dijo, a ojos cerrados, váyase a la Católica del Norte. En esa época se llamaba Universidad del Norte. Y me vine el año 88 acá a estudiar biología marina. Y mi gusto por la biología marina partió, siempre me gustó la biología. Pero además, con mis padres siempre nos acercamos mucho al mar. Y era algo que siempre nos unía, compartíamos, íbamos a ver los animales, las plantas que vivían ahí. Y muchas de eso no tenía idea ni cómo se llamaban, salvo las más conocidas, como el loco u otras. Pero siempre fue como mi elemento y creo que fue como bien natural, que me gustaba la biología, me gustaba el mar y de repente, oye, biología marina. En esa época nuestra generación estábamos muy bañados también por los programas famosos de Jacques Cousteau, que si bien no era un biólogo, ¿cierto?, era un oceanógrafo,
él daba a conocer toda la maravilla que había bajo el mar, fue uno de los primeros pioneros que partió con el tema del buceo, entonces era meterse en otro ambiente. Y eso siempre fue muy inspirador, sobre todo para mi generación, creo. Jacques Cousteau nos abrió los ojos y teníamos muchas ganas de meternos a estudiar el mar, digo, y todo lo que vivía ahí. Oye, yo creo que ahí hay como un código secreto entre el SEASA y Jacques Cousteau, porque, oye, pero invitado Sí, que hemos tenido sí. ha mencionado a Jacques Cousteau. Me preguntáis a mí, yo te diría, no sé, alguien que me enseñó un profesor Rosa, mi máxima cercanía. Pero sí, yo creo que en realidad es ícono ahí Jacques Cousteau para todas las personas que les gusta, ¿verdad? El océano, una cercanía, y de verdad que es como una clave quizás un poquitito así como implícita, ¿verdad? Que esta cercanía a través de Jacques Cousteau. Sí, además que una de las cosas que es valiosa, que además de dedicarse a recorrer los mares de todo el mundo, vino a Chile también y estuvo haciendo expediciones acá con sus hijos y todo eso. Entonces, de hecho, uno de sus hijos murió en Chile, tuvo un accidente. Y eso también hace que te abría los ojos del tesoro que teníamos acá frente a nuestras costas. Y yo creo que eso es algo que, ese tipo de programas que en esa época eran, pero uno era el único, te permitía ver esto que ahora uno abre cualquier plataforma y está lleno de programas en Netflix o en otros sobre la biodiversidad, programas submarinos, sobre el espacio, sobre la Tierra. En esa época no. Las alternativas que teníamos eran prácticamente nulas y esa era el programa. Pero encuentro que ese es un punto quizás un poquito relevante también, porque hoy día tenemos tanta oferta de contenido que en realidad como que se disipa esta importancia que pueden tener algunos temas sobre otros, como que algunos son súper importantes, pero quedan súper relegados, ¿verdad? No sé, estoy pensando así como en Cosmos, por ejemplo, que gran programa y una temporada, 2 temporadas, pero anda, las Kardashian, por ejemplo, ya repleto. Entonces, antiguamente no existía tanto contenido y sí era más valorado, ¿verdad? Y es como contenido de alto valor que era ya justo. Claro, exactamente. Así que, bueno, eso fue inspirador. Me vine a estudiar. Me acuerdo en esa época, la Facultad de Ciencias del Mar tenía pocos años. Todo el trabajo pionero en investigaciones submarinas partió acá con un médico, de hecho, un médico que fundó el Centro de Investigaciones Submarinas, el CIS, en el terreno donde se emplaza actualmente la Universidad Católica del Norte, y él fue el primer vicerrector, de hecho, de la sede, y él fue el que fue pionero en investigación submarina. Él le gustaba bucear, él era médico cirujano, estaba a cargo de la cámara hiperbárica en el hospital de Coquimbo, pero se dedicó a explorar esta zona. Fue el primer buzo que bajó a la Esmeralda, por ejemplo, al naufragio de la Esmeralda. Fue el que partió con las investigaciones submarinas junto con colegas de la Universidad de Hawái en Rapa Nui, por ejemplo. Entonces, son los pioneros que abren los ojos a generaciones como la mía, digamos, que de alguna manera se inspiraron en todos estos esfuerzos iniciales que ellos hicieron. Y en esa época entonces la facultad era muy nueva, profesores muy jóvenes, muchos de esos ya se retiraron, y llegamos gente de todo Chile a estudiar acá. Eso es algo tremendamente interesante. Qué bonito eso en Sí. la universidad, cuando Sí. llega gente Sí. de todos lados. Y de hecho, mira, Al final eso es universidad. Que es Claro. hermoso. y para mí marcó mi vida, porque en la práctica yo ahí entré el mismo año con una compañera de carrera en biología marina que venía de Viña, y finalmente llevamos ahora 36 años casados. Oh, Tenemos hijos, nietos y toda la cuestión. Entonces, claro, o sea, mi carrera marcó mi vida, digamos, y mi esposa, mi compañera también, estudiando biología marina, también interesando estos temas, también buceando, también amante de toda esta vida submarina. Carlos, y hablamos como de las generaciones, ¿cierto? De cómo las generaciones van influyendo. Ahí hay cosas que son transgeneracionales. Absolutamente. ¿Tú tienes hijas, hijos? Tengo un hijo ¿Ya? que le encanta el mar también. No se ha dedicado a la investigación marina, pero le encanta el mar. Bucea desde los 10 años, cuando le enseñé a bucear por primera vez. Y también fanático de eso. Y él tiene 25. Y tengo una hija que tiene 19 y que entró a estudiar biología marina este año acá a la Católica del Norte también. Y ella también fanática de todo lo que es marino. Y yo le enseñé a bucear a los 9 años. Así que con botella estoy diciendo, con aire. Entonces,
también se abre completamente una visión distinta. Que es tremenda experiencia, más encima yo me imagino, Tan porque yo he tenido la fortuna de bucear 9 también y, años. oye, la experiencia a esa edad, además que es donde estás como descubriendo todo, viendo qué es, como descubriendo el mundo ya, digamos, con unos ojos antes de la adolescencia, pero también con mucha infancia. Entonces, como con harta sorpresa, qué bonita experiencia. Le regalaste Sí. también a tus hijos. Sí, Y qué buen match hay con tu esposa, porque entre los dos me imagino que potencian eso. Sí, entre los dos. Y de hecho, es divertido porque empezamos súper chicos con los niños, pero ¿por qué empezamos cuando eran súper chicos? En Chile en general no hay, no está el hábito de enseñarle a bucear desde tan pequeño a los niños. Pero nosotros, yo empecé a trabajar hace ya una buena cantidad de años atrás en Isla de Pascua y ahí conocí a dos buzos que fallecieron hace varios años ya y que son famosos porque resulta que uno de ellos fue uno de los buzos del Calypso, del barco de Cousteau, que cuando fue el año 78 a Rapa Nui, decidió no seguir en el barco, sino que se enamoró de la isla, se enamoró de una isleña también y decidió quedarse ahí. Y él fue el que partió con el tema de implementar el buceo en la isla. Y cuando hablaba con ellos me decían, mételo ahora. A los 9 años en Francia empezamos a meter a los niños a bucear. ¿Estás seguro? Por supuesto. Y a veces tienen botellas más pequeñas para los niños y todo eso. Es absolutamente seguro. Pero esa es la edad a la que hay que partir porque ahí desarrollan, digamos, todas sus habilidades de otra manera, digamos. Yo aprendí a bucear después de que había entrado a la universidad, digamos. De aquí en la región de Coquimbo, ¿habrá algún lugar, como para darle el dato a las personas que están escuchando el programa, para ir a bucear con chicos, con pequeños de 10 años? Lo desconozco. Sé que hay una escuela de buceo muy buena con una excelente instructora que está en la Universidad Católica del Norte. De hecho, la Escuela de Buceo de la Universidad Católica del Norte. Y ahí hay gente que de la universidad, pero también de afuera, que están yendo a bucear. No sé cuál es el límite de edad, pero es algo que podrían perfectamente bien conversar, digamos. La encargada de la escuela de buceo la conocí en Rapa Nui también, porque en esa época trabajaba en un centro de buceo, y cuando fui por primera vez con mi hija, cuando tenía 9 años, ella estaba ahí también ayudándonos en eso, así que también tiene experiencia con niños. Pero no sé si ellos están haciendo cursos para niños en este momento. De hecho, yo recuerdo que hace unos capítulos atrás entrevistamos a Arturo del Apolillado y ahí hacen también buceo. Así que tengo una buena experiencia, ¿verdad? Ir, conocer, porque tienen un glamping, que en ese capítulo como que él comentaba cómo crearon, ¿verdad? Conjunto a su pareja también este glamping. Y ahí también hacen buceo. Igual lo mismo, habría que preguntar, digamos, desde qué edad. Pero qué buena historia. En la zona hay buenos centros de buceo. Hay uno en Las Tacas, hay varios en Punta de Choro, en Chañaral de Aceituno también tiene centros conocidos. Sí, hay bastante oferta para poder estudiar, para poder aprender a bucear y sobre todo un ambiente tan maravilloso el que tenemos acá, digamos. Y para conocer la naturaleza, pues a veces uno piensa que la cordillera está solamente en el territorio, pero parece que tenemos cordillera en el maritorio. Exactamente. ¿O no? Y que son más grandes incluso que la que estamos acostumbrados a ver. Sí, cuéntanos eso. Supe que hace poco se descubrieron algunas especies nuevas en esa cordillera marina que tenemos. Creo que está entre Perú y Chile. ¿Dónde está? Mira, ¿nos pueden contar un poco? frente a las costas de Chile está la cordillera de Sala y Gómez, que está a la altura de Caldera más o menos. Y desde ahí, hacia el norte, hacia Perú, está la cordillera de Nazca. Tenemos 2 cordilleras frente a nuestras costas. Y esas cordilleras, si tú sumas, deben dar más de 4.000 kilómetros de cordillera, o sea, como el largo de Chile. Y el fondo promedio en esa zona del océano son 4.000 metros. Y muchos de esos montes submarinos llegan a 100 metros de la superficie. Significa que miden casi 4.000 metros de altura esos montes. Son gigantescos, digamos. Una zona muy poco explorada hasta hace poco y nosotros desde el Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Isla Oceánica hemos hecho un esfuerzo grande para asociarnos, ¿cierto?, con científicos de todo el mundo y para acceder a plataformas de exploración que en Chile no existen. Lo que ustedes han visto en los últimos meses en la prensa y todo eso, y en videos, en fotos. Sí, creo que teníamos unas imágenes por ahí de la cordillera, cómo se veía en esa zona, en la cordillera marina. Exacto. Uno va descubriendo, porque, mira, uno de los grandes problemas que tenemos en el mar, ¿cierto?, a diferencia de lo que pasa en tierra tú puedes volar un avión y ves lo que hay.
y puedes sacar fotos y describir y todo eso. En el mar no tenemos esa posibilidad y los países que tienen tecnología para exploración profunda son contados con los dedos de una mano. Y eso significa que uno, para poder explorar el océano, tenemos un porcentaje muy pequeño del océano que está explorado. Y para poder explorarlo necesitamos acceder a plataformas tremendamente... Ahí tenemos una imagen. Claro, mira. esos son montes submarinos, algunos de los que vimos también en esta expedición. Son gigantes. Son gigantescos. Y eso significa que nosotros vamos ahí con tecnología de punta, que no tenemos en Chile. De hecho, nosotros fuimos con una embarcación norteamericana que tiene un robot submarino que va hasta 4.500 metros de profundidad y que es controlado desde la embarcación, pero ese robot toma imágenes y videos en HD, ¿cierto? Ultra HD, tiene brazos para poder sacar muestras, por lo tanto podemos recolectar muestras, piedras, etcétera, es lo que hay en el fondo. ¿Qué profundidad puede bajar una persona? Eso, mira, a ver, en el buceo común que hacemos cualquier persona, normalmente las profundidades máximas a las que se baja andan alrededor de los 45, 50 metros porque tienes un tema de limitación de tiempo de fondo, porque si no te empiezas a intoxicar con nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno es un gas que en el gas que respiramos, ¿cierto? Tiene una alta proporción, pero con la presión del mar, con la profundidad, ¿cierto? Se absorbe en la sangre, en el torrente sanguíneo, y luego se empieza a acumular en los tejidos, en los músculos y todo eso. Y se empiezan a formar burbujas de nitrógeno que te pueden generar problemas si tú pasas mucho tiempo expuesto a grandes presiones consumiendo ese nitrógeno. Eso, o sea, se empieza a ser tóxico después de cierta profundidad. Eso justamente te iba a preguntar, Carlos. Eso es como de repente cuando hay algunos personas que bucean, ¿verdad? Y como que se les ensanchan los músculos. He visto que es como, no sé qué tan común, pero he visto más de una vez personas que bucean, ¿verdad? Por tiempos prolongados, años, qué sé yo, se dedican a bucear, sacan, ¿verdad? Mariscos, lo que sea, y luego tienen como como corporalmente, digamos, los músculos se ensanchan de una medida como un poco desproporcionada, si uno puede verlo. Mira, el tema de los músculos probablemente está asociado a la actividad propiamente tal. Los buzos en general y sobre todo aquellos que pasan mucho tiempo tienen capacidad pulmonar muy grande muchas veces y se desarrolla mucho el tren superior. Pero en este otro caso, cosa que ocurre mucho, ¿cierto? Es que bajo cierta profundidad el nitrógeno empieza a ser altamente tóxico y lo que sucede es que se empieza a absorber y a disolver en la sangre y en los tejidos muy muy rápido con la presión, y si tú excedes un tiempo de fondo, las concentraciones de nitrógeno son tan altas que después cuando tú asciendes a la superficie, las pequeñas burbujitas que estaban en el fondo, ¿cierto? A medida que tú vas subiendo, la presión es menor, van haciéndose cada vez más grandes. Y entonces es como agarrar un globo, ¿cierto? Y tú lo sumerges, el globo puede tener este volumen, pero si tú lo llevas a la superficie, va disminuyendo la presión, el volumen va aumentando. Perfecto. ¿Te fijas? Es como si explotara incluso. Entonces lo que sucede muchas veces con esos buzos, mira, aquí en Chile y en esta zona pasa de repente con buzos que exceden los tiempos porque están, no sé, sacando locos, están yendo más profundo. En el sur con las salmoneras pasa lo mismo, con los buzos que bajan a revisar la jaula. Entonces de repente exceden los tiempos que deberían estar controlados antiguamente por tablas, actualmente por computadores de buceo que te dicen tú, te quedan 2 minutos y en 2 minutos tienen que subir. Si tú excedes esos tiempos, los riesgos son altísimos y a veces esas burbujas se acumulan en los tejidos, se acumulan en la médula espinal y hay gente que termina tetrapléjica o cuadraplégica en algunos casos, dependiendo de dónde se acumulan, o quedan con problemas permanentes motores, ¿cierto? O neurológicos. Entonces, ese tipo de cosas nos limita el tiempo con el aire común y corriente. Pero lo que sucede es que se ha desarrollado toda una tecnología para poder bucear con menores concentraciones de nitrógeno, reemplazando el nitrógeno por otros gases que no son tan tóxicos como el helio, por ejemplo. Entonces eso te permite a ti pasar más tiempo o ir a mayores profundidades. Hay buzos que bajan a cientos de metros haciendo ese tipo de actividades, pero después tienen que hacer todo un proceso de eliminación gradual de los gases que se acumularon en los tejidos. Y de repente un viaje, no sé, donde están haciendo un trabajo de 15 minutos en el fondo, después ascendiendo tienen que pasar 6 horas tratando de eliminar en distintas profundidades los gases antes de llegar a la superficie, lo que es una locura, pero se puede. Ahora, por eso a ciertas profundidades ya tú
tienes que empezar a recurrir a otro tipo de tecnología, submarino, estos robots, estos ROV que se llaman vehículos operados remotamente, eso significa ROV, y que te permiten acceder a esto sin tener que bajar y sin tener que exponerte. O sea, no podríamos conocer la cordillera submarina en profundidad. De manera presencial. Nunca. Sí, con submarinos sí se puede también, pero no buceando solo, sino Sí. que dentro de un submarino. Y hay submarinos que han bajado, acuérdate, James Cameron bajó a la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros, 11.000 metros. Pero igual que miedo, porque recuerdo al tiro con esto de los submarinos, este grupo, ¿verdad?, de como magnates así del mundo que bajaron y finalmente generó como una implosión. El Titán. Qué nervio. Sí, bueno, hay varios grupos que han hecho exploración y de hecho nosotros, no sé si todos saben, pero frente a las costas de Chile y de Perú tenemos la gran fosa de Atacama. Y la fosa de Atacama es la segunda más profunda después de la fosa de las Marianas, tiene hasta 8 kilómetros. Esos son 8.000 metros, es más alto, es la altura del Monte Everest, pero hacia abajo. Y hasta hace muy pocos años no se había podido explorar nada. Pero hace un par de años logramos, científicos chilenos de la Universidad de Concepción lograron bajar allá con submarinos, primero no tripulado y después uno tripulado de un magnate italiano, de hecho, y lograron hacer la primera inmersión del ser humano en esa zona, digamos, a ver qué es lo que significaba. Y también por la ascensión, viaje ida y vuelta, creo que fueron como 12 horas para estar un ratito abajo, digamos, Claro. entre lo que se demoran en bajar y después subir. Es como ir al espacio, ¿no? Sí, Cosa sí, así, es pero- algo así. Pero Es absolutamente eso que dices tú. De hecho, mira, tú me preguntabas por este tema de las cordilleras. Se conoce más en el mundo, conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo del océano. Así de dramático es. Claro. O sea, la verdad es que hay muchas zonas donde, en las zonas más cercanas a la costa, claro, sabemos lo que hay, cómo es el fondo y todo eso, pero te aleja un poco, nada, no tenemos idea. Entonces, mucha de la estimación de la forma del fondo se hace a través de estimaciones que hacen satélites que muestran los distintos O el niveles de relieve. altura del mar, de la superficie, y con eso estiman más o menos el fondo. Pero es súper impreciso. O sea, de hecho, nosotros con ese tipo de información ahora en esta expedición en las cordilleras de Nazca y Saligómez, había montes que teóricamente su cima estaba a 400 metros de profundidad y cuando llegamos ahí estaba a 100. O sea, Claro. un error de 300 metros que es enorme. Pero Carlos, respecto de esa cordillera, ¿eso está protegido o no? Mira. Porque entendemos que los bordes costeros están protegidos, ¿cierto? Sobre todo en ciertas zonas, como acá en el archipiélago Humboldt, tenemos una zona protegida. Está la corriente Humboldt que alimenta todo este borde costero, que da una biodiversidad especial. Me imagino que esas cordilleras deben crear una biodiversidad especial y que debe ser protegida. sí, No podemos descartar que encontremos un kraken. Sí. nunca se sabe. Pero han visto quizás algunos peces emblemáticos. Hay uno Sí, que anda vimos dando unas vuelta, imágenes. hay uno que anda dando vueltas por todos lados que hasta se ha hecho viral, ¿cierto? Y hacen TikTok con eso. De hecho, hay una ex estudiante de biología marina que tiene un emprendimiento y hace unos crochets maravillosos a este pez que es realmente increíble. Y lo he visto en afiches, lo he visto en pins, lo he visto ¿Pero en qué N pez? cosas. ¿Qué pez El es? Chaunacops. Lo tengo que buscar. El pececillo. El pececillo. No, hay mucho. Hay unas conchas también que yo vi por ahí. Sí. Sí, Y, es que- y corales que encontramos en esa zona, que son los alerces del mar, ¿ah? Ojo, los corales que encontramos en algunas zonas de allá son corales que tienen más de 2.000 años. Más de 2.000 años. Un coral de 3 metros de altura. Entonces, tú te das cuenta la importancia de esta zona y la fragilidad de esta zona. Es muy frágil y lamentablemente, no sé si lo han visto. Oh, Sí, sí. lo Ya. he visto. ¿Viste? Ese pez es el Chaunacops, es un pez sapo que de hecho sus aletas están modificadas y camina sobre Como que el se fondo. afirma, claro. Camina sobre. ¿Ya? Ahí está, mira, ahí lo tenemos en pantalla para Ese pez, todas las personas que ven el exactamente. programa. Ese pez. Bueno, ese pez es súper emblemático. Parece Mira. que tuviera piernitas. ¿Viste? Entonces, Entonces, como que se estuviera firmando la roca. exactamente. Y es divertido porque mira a la cámara y con su sonrisa así como invertida. ¿Ah? Entonces, Él está re feliz, pero no lo sabemos. Para Exacto. nosotros está triste. Entonces, las porciones de estas cordilleras que están en las aguas jurisdiccionales de Chile y de Perú tienen protección.
pero más del 73% de estas cordilleras no tienen protección. Y resulta que en esta zona es donde encontramos, otro término que probablemente no todos están familiarizados, los más altos niveles de endemismo que existe para el océano. Significa especies que solamente viven ahí y en ninguna otra parte del planeta. O sea, tú vas allá y buceas y de cada 10 peces que ves, 9 no viven en ninguna otra parte del planeta, solo ahí. ¿Qué significa eso? Que ya no es solamente una cosa de importancia para Chile, sino que para el mundo. Si esas zonas son afectadas o no son protegidas, esas especies desaparecen para el planeta, no solo para nosotros o no solo para Perú. Y en estas, por ejemplo, en estas 3 expediciones que hicimos este año, una a la cordillera Sala Gómez y 2 a la cordillera de Nazca y la de Juan Fernández, calculamos aproximadamente en 170 especies nuevas para la ciencia, solo en esas 3 expediciones. Lo que es una barbaridad, es una enormidad. O sea, cada vez que tú llegas ahí te encuentras cosas nuevas y eso te da una idea también de lo poco que conocemos las grandes profundidades de los océanos. Ese trabajo, bueno, aparte de ese trabajo, hubo una exposición, una charla que dio SMOI, ¿cierto? Sobre eso, porque, si no me equivoco, uno de los científicos que visitó ese lugar es de SMOI, ¿cierto? Sí. Son todos científicos. Hay muchos internacionales que también algunos son parte de SMOI, otros que no, pero esto en general, estas expediciones fueron empujadas por el centro SMOI. ¿Y hay un trabajo ahí en conjunto con Oceana? Oceana también apoya este tipo de expediciones y nos ha apoyado con equipamiento. Mira, estas expediciones son carísimas, ¿ya? Y requieren conseguirse fondos que normalmente no tenemos nosotros con las herramientas típicas de financiamiento que tiene Chile para la ciencia. Cada una de estas expediciones, para darte una idea, cuesta $3 millones. Nadie tiene $3 millones para eso, pero uno hace gestiones, se consigue los equipos, las ONGs como sean apoyan también, nos facilitan transporte de la gente, de los equipos, compra de insumos, etcétera, que son fundamentales para hacer esto. Esto es con tecnología de punta, pero muy cara también. Entonces, vi también por ahí el reconocimiento que se hizo en un seminario a la Armada de Chile. Sí, porque la Armada también tiene un rol importantísimo en lo que es la exploración. Ahora último hemos estado hablando de estas expediciones en este buque norteamericano, pero también la Armada, mira, para estudiar las zonas remotas, los únicos que tienen los medios en Chile para poder llegar a esa zona es la Armada. Y eso se logra a través del buque oceanográfico que tenemos, que pertenece a la Armada, el Cabo de Hornos, en el que hemos hecho varias expediciones también a estas zonas remotas y a la zona de las cordilleras, pero también a través del uso de plataformas que normalmente no son usadas en ciencia, y en eso la Armada ha tenido un rol fundamental. Nosotros, por ejemplo, calculamos que hemos hecho más de 15 expediciones o cruceros de oportunidad desde Valparaíso hasta Isla de Pascua, hasta Rapa Nui. ¿Cómo es eso? En buques de guerra. Cruceros de oportunidad. ¿Por qué? Porque resulta que la universidad tiene un convenio de cooperación con la Armada de Chile y lo que hemos podido hacer, ¿cierto?, para poder acceder a estas zonas remotas, a la isla Sala y Gómez, por ejemplo, a las Desventuradas, etcétera, es que nosotros solicitamos a la Armada que en los buques que vayan podamos subir científicos. Ah, perfecto. Y eso no son buques de investigación. Claro. Son buques de guerra, de transporte. O sea, se aprovecha la oportunidad. Así como que por van eso para allá. Cruceros de oportunidad. Entiendo. Ustedes van, nos pueden llevar, nosotros vamos cuantificando, no sé, por las ballenas que vemos en el camino, las aves, la basura marina, nos bajamos a la isla Sala y Gómez, hacemos muestreo ahí, nos volvemos a subir. O sea, y eso ha sido importantísimo porque gran parte del volumen de información que se ha generado y que nos ha permitido entender, entre otras cosas, que probablemente lo han escuchado también, esta problemática de que la basura se acumula en el centro del giro del Pacífico Sur, no sé si lo han escuchado, la basura flotante y los microplásticos y todo eso, lo hemos estudiado gracias a todos estos cruceros. O sea, de hecho, si no fuese por eso, no tendríamos idea de lo que está pasando. Tendríamos la visión de lo que ocurre en Rapa Nui, donde se acumula la basura, y lo que ocurre en el continente, pero no lo que pasa entre medio. Pero entre medio nosotros hemos podido ir midiendo la concentración de basura desde el continente hasta la isla, 4.000 kilómetros, y ver dónde están los focos de acumulación. Y qué es lo que está haciendo que esto se acumule. Eso por las corrientes, me imagino. Claro, por las corrientes. Los océanos todos tienen grandes giros y aquí en esta zona del Pacífico Sur tenemos el gran giro del Pacífico Sur, que es un giro anticiclónico, o sea, va contra las manecillas del reloj, y toda la basura, por ejemplo, que se vierte hacia las playas, la mayor parte viene a través de los ríos, pero mucho también a partir del mal comportamiento que tiene la gente en la costa, ¿cierto?
la basura flotante entra en este sistema corriente. Y este sistema corriente tan grande, ¿cierto? Por ejemplo, para llegar a Rapa Nui, una basura que está flotando demora 2 años más o menos, porque hace una vuelta completa hasta que se va concentrando en el centro del giro. Y ese centro del giro es alrededor de la isla Saligome y Rapa Nui. Entonces, por eso, y en ese viaje largo, ¿cierto? Esa basura no se queda en pedazos grandes. La basura que flota no es metal y todo eso, es plástico, madera, ese tipo de cuestiones. Microplásticos también. De hecho, Lo que pasa es que los microplásticos se producen porque esos pedazos grandes, una botella, por Claro. ejemplo, una boya, lo que sea, van flotando, pero con ese viaje que dura varios años, con el oleaje y el sol, se va fragmentando y se va transformando en microplástico. Ya. Y Sí. cuando llega a la isla, es puro microplástico casi. de hecho los científicos de la basura, Los científicos de la basura justamente en la temporada pasada del programa, nos mostraban y tenían un cuento muy bueno. Así yo invito a toda la gente que busca ese material, ¿verdad? Plas y Tica. Plas y Tica, tal cual. Sí, muy bueno y muy entretenido, digamos, para enseñarle a los niños con responsabilidad en el consumo, sobre todo de plásticos de un solo uso, que por Así es. favor, reducir plásticos de un solo uso. Es mucho más simple reducir, es mejor, ¿verdad? Reducir el plástico de un solo uso que estar reciclando. Reciclando es como lo último, la última patita. Hay que hacerlo, sí, obviamente hay que hacerlo. Pero es mucho más simple, ¿verdad? Reducir, ¿sí? Recuerde Así es. eso. Así es. Carlos, y en trasladar la información generacionalmente, que hablábamos hace un rato. Sé que también tú supervisas investigaciones, ¿cierto? Y hubo una de un postdoctorado de áreas marinas protegidas en el norte de Chile. ¿Qué nos puedes decir sobre ese trabajo que hacen los más jóvenes ahora? ¿Hay un compromiso con el borde costero mayor en ustedes como doctores o como investigadores empujan este trabajo con los chicos? Sí, por supuesto. Y desde el pregrado, ¿ah? Desde el Ya. pregrado tú ves, incluso en los primeros años, muchos estudiantes entran a la carrera porque quieren proteger, porque están preocupados. A diferencia de lo que pasaba en mi generación, donde muchas cosas ni nos enterábamos, porque ese es el problema. O sea, el océano está como está porque muchas cosas las hicimos sin saber lo que estábamos haciendo. O sea, cuando uno va al mar, ve, yo siempre pregunto a los estudiantes, ¿qué ven ustedes? Bueno, la superficie del mar. ¿Y qué más ven? Nada más. Ven un azul. Es como un gran contenedor donde no tenemos idea de lo que está pasando abajo. Si tú botas basura o tú contaminas con cualquier cosa o tú, por ejemplo, talas un bosque, lo ves porque está acá en tierra, pero no ves que lo mismo está ocurriendo abajo. Hay pesca de arrastre que tala el fondo igual que talar un bosque. Hay contaminación que llega, que es lo mismo que si tuvieras un caño de cosas que estuviera contaminando acá la tierra. ¿Qué pasaría si la gente estuviese viendo eso? Es un escándalo. Pero en el mar no tenemos idea. Entonces, lo que ha sucedido es que con el acceso a la información, las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo, ¿cierto? Ahora hay más conciencia. Ahora la gente sabe, y la gente que dice que no sabe o es muy ignorante o no tiene ningún interés en informarse, digamos. O sea, porque la verdad es que ahora está disponible y tú buscas en todas partes, oye, el efecto de la contaminación lo ves, el efecto de la sobrepesca lo ves, el efecto de la pesca de arrastre lo ves. Todo eso se ve ahora, accedemos a eso y la juventud ve y dice, oye, a mí me preocupa, yo quiero proteger, yo quiero hacer algo, quiero, si no revertir, por lo menos que esto sea cada vez más lento, no sé, que este océano pueda ser también aprovechado por las futuras generaciones. Porque un poco eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿eh? Hay cosas que nosotros veíamos en mi generación, o puedo decir en la generación de mi padre, y que yo sé que mis nietos ya no la van a ver, porque ya no existe. Especies que se han extinguido, otras que han llegado a abundancias pero increíbles, zonas que están completamente destruidas y donde antes tú podías ver biodiversidad sana, ¿cierto? Ya no ocurre, entonces es un llamado de alerta. Y ahí los estudiantes hacen un trabajo importante en la medida que se van formando y muchos de esos también después deciden, por ejemplo, hacer sus tesis de pregrado en ciertas temáticas relacionadas con eso. Nos gustaría que hubiese más que estuviesen haciendo en esos temas, pero en los posgrados ya tú ves ya un interés más focalizado porque también tienen más plazo para hacer su investigación y es lo que hablabas tú, por ejemplo, de esa tesis de doctorado que fue algunas de las que han estudiado el tema de conservación. Fue una de las que vi que encontré interesante porque trataba el tema del borde costero. Claro, pero además de ese tipo de tesis, por ejemplo, hay una de doctorado que hizo un estudiante mío hace unos años atrás, excelente investigador, excelente persona, que fueron claves para la generación de la figura de protección sobre el archipiélago de Humboldt. Él lo que hizo fue estudiar
cuáles eran los pasos para y el potencial de la legislación chilena y de todo cómo está estructurado, ¿cierto?, el sistema y cómo funciona para hacer un área marina protegida de múltiple uso en el archipiélago Jumbo. Y ahora la tenemos, Sí, ¿te fijas? Entonces, buenísimo. ahí tú te das cuenta cómo una investigación puede ayudar a... Incidir. ¿Y qué es lo que busca? Porque, claro, siempre hablamos y siempre nos referimos de verdad que al aporte que hace hoy día a través de sus profesionales la Católica del Norte, pero justamente la idea de tener estas casas de estudios, ¿verdad?, instaladas acá, emplazadas en la región y que tengan pertinencia con la oferta académica que tienen, es generar incidencia en políticas públicas, ¿verdad?, a través de la investigación. Entonces, me parece sumamente relevante esto de que desde pregrado se invite, se incentive a los estudiantes a aprender y a aportar desde este granito de arena que muchas veces, seguramente, ¿quién no dijo, oye, la tesis ya como un trámite? Pero puede ser mucho más que eso si en realidad uno le da como lo dirige, ¿verdad? Se entusiasman tanto los estudiantes Sí. que incluso ahí en Biología Marina tenemos un grupo que formó una ONG, se llama Simbionte. Qué bueno. Y ellos están trabajando en temas ambientales y atacan varias problemáticas distintas. Es súper interesante. Es que, ¿sabes qué, Carlos? Nosotros creo que, como dice la Carla, el aporte sustancial que hace la ciencia o la universidad, la investigación en Chile y en las políticas públicas es importantísimo. Pero hay otra arista, que es las empresas. Nosotros, por ejemplo, vemos que sí, hay un buen trabajo respecto a ONG, quizá no sé, SMOI, que hacen investigación y que pueden aportar en estos cambios, pero ¿hay algún trabajo con las empresas que creo yo, y esto a título personal, que tienen menos conciencia ambiental que nosotros, que los vecinos del sector o que los mismos estudiantes? ¿Hay algo que se hace ahí o nos falta por ese lado trabajar? Falta mucho. De hecho, nosotros vemos incluso dentro de la universidad cómo estudiantes de distintas carreras tienen una conciencia completamente distinta. O sea, la gente que está en la Facultad de Ciencias del Mar tiene clara los impactos de todas estas cosas, pero nos dicen, muchas veces nos ponemos a discutir con los que están estudiando ingeniería comercial, por ejemplo, y nos cuesta hacerles entender que esto es una problemática, porque la formación en algunas carreras está orientada más bien a temas macroeconómicos o microeconómicos, ¿cierto? Pero más bien a cuánto ingreso generar, digamos, sin estar más bien preocupado de a costo de qué. Y eso es un problema que tenemos, bueno, en el planeta, pero en Chile yo creo que es muy importante, o sea, porque además tenemos un modelo económico que apunta a eso. Nuestro modelo económico apunta exactamente a eso, nosotros tratar de generar ganancias a cualquier costo. Claro. Sí. Porque eso un Abajo poco... el capitalismo. Entonces, Es que nos hemos llenado de ingenieros comerciales y de abogados. Lo hemos hablado y- mil veces. En pero realidad, hay ojo, ingenieros comerciales hay ingenieros- tomando pero- decisiones sobre recursos. sí, pero hay naturales, sin economistas pensar. ambientales que que son trabajan en medio ambiente. que son muy Sí. buenos y que están conscientes de esos temas, y también abogados ambientales que también, pero Carlos, son pocos. Eso es. ¿Cuántos porcentaje son? muy pequeño. O sea, no hay una línea transversal. Sí. No hay una tendencia. Sí, No hay una tendencia. O en la educación, o en la universidad, en el pregrado, que hay una línea transversal, no solamente en carreras que son del ámbito medioambiental o que son humanistas, sino Sí. en todas las carreras. No, Sí. a mí, por ejemplo, me pasó, y voy a ser un poco autorreferente en esto, pero me pasó que cuando estaba en pregrado, ¿verdad?, estudié Relaciones Públicas, Comunicación, qué sé yo, ya estaba terminando y se me dio la oportunidad de trabajar en minería. Y yo siempre fui un poco contra de la minera. Y mis profesores me decían, mira, puedes aprovecharlo porque vas a como salir y te puede ir muy bien. Pero siempre desde el punto de vista económico. Y yo fue como, no, muchas gracias. Quiero ser pobre pero feliz. Como dice así el reel. Quiero ser rico y triste o pobre pero feliz. Pobre pero feliz. Y en realidad me dediqué gran parte, digamos, de mi vida laboral justamente a trabajar sobre temas sociales y medioambientales. Y hoy día, digamos, no es que me queje ni me arrepienta de nada, pero es también una conciencia que uno tiene como persona, yo creo, y que quizás ese es como la patita faltante a veces en algunas universidades más que en otras, ¿verdad? Porque en algunas sí se hace harto hincapié en la formación de los estudiantes más allá de la nota, y en otro es solamente como la nota, el acreditar y como en este pensamiento un poquitito más en sistemático, ¿verdad? Como en... Es que se habla del crecimiento económico generalmente. Y hay otras variables. Está el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que se analiza
Se puede cada medir. cierto tiempo. Se puede. O sea, y uno puede ver de qué manera nosotros somos más felices o lo hacemos bien. Y un desarrollo de un país no tiene que ver solamente con lo económico. Ese paradigma hace rato que está afuera. Lo que pasa es que en países como Chile creo que todavía no entendemos eso. Los países desarrollados muchos ya vienen de vuelta y nos dan lecciones sobre eso. Oye, mira, no, nosotros íbamos por el mismo camino. Muchos países europeos también pasa exactamente lo mismo y se han dado cuenta que no, porque no es a toda costa, de que las consecuencias son tremendas. Y Chile no es cualquier país. Chile es un país que tiene lo que se llama hotspots de biodiversidad terrestre y marino. Tiene tesoros del planeta acá, en nuestro territorio. Y por lo tanto no es como decir cualquier país que mira, mi país es puro desierto, no tengo nada. No, aquí no es así. Y por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad no solo con nuestro país, sino que con el planeta. Y eso es lo que creo que nosotros no hemos entendido. Yo estoy diciendo como país, ¿eh? Y igual depende... los temas políticos se cruzan acá, pero uno igual ve ciertas tendencias en distintos gobiernos, distintas tendencias políticas donde no se le pone nunca el cascabel al gato al final. Sí. O sea, sigue el problema, las presiones de los grandes grupos, muchos pensando que esto se saca a costa de cualquier cosa. Y no es así, po. Y uno escucha críticas como, ay, que se trancan los proyectos, porque los proyectos permiten el desarrollo. La inversión en Chile va a parar. La permisología. La permisología. Dejen a las empresas hacer lucas, ya basta de esto. Eliminen la 19.300. Claro. Y cuando uno era chico y nosotros pasábamos por la zona, yo me acuerdo de haber ido muchas veces cuando era chico a Quintero, por ejemplo. Uy, horrible. Pero anda a Quintero ahora. Horrible. Huasco. Entonces, Huasco, lo mismo. Entonces, y tú dices, chuta, ¿pero te das cuenta de lo que pasó ahí? Y ahí se pensó. No se pensó. ¿Se hizo la cosa como correspondía? No. ¿Se hicieron las inversiones que correspondían? No, tampoco. Entonces, ese tipo de cosas son atrocidades que hemos visto en los últimos 30, 40 años, ¿cierto? Que han ido ocurriendo en nuestro país y que uno dice, del 2024 ahora no pueden seguir pasando. O sea, quizás hace 40, hace 50 años atrás ya no sabíamos, éramos ignorantes sobre los impactos. Ahora no, ahora todo el mundo sabe. De hecho, alguien nos comentaba ayer con Carla, pero si Cruz Grande se aprobó, ¿por qué no se puede aprobar Dominga? O sea, si todo lo que hemos visto este último tiempo, pueden haberse aprobado proyectos hace 10 años atrás con normativas distintas, con leyes menos exigentes o incluso de manera soterrada, por decirlo suavemente. Entonces, no es una referencia decir que se aprobó algo hace 10 años atrás, entonces tenemos que aprobarlo ahora. Pero también se han hecho cosas, creo, interesantes y buenas. Te voy a nombrar una que el presidente Boric la hizo el 9 de junio del 2022. Quisiera saber qué opinión tienes sobre eso. El lanzamiento de la coalición Américas por la protección del océano. Es una iniciativa liderada por Chile, por este gobierno, que busca crear, porque se está trabajando en eso, una red interconectada de áreas marinas protegidas. Y lo integran 9 países, o sea, está Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que fue el que propuso eso. ¿Cómo ves eso, Carlos? ¿Qué sabes de eso? ¿Ha avanzado, no ha avanzado? ¿Es importante para Chile? Sí, es importante. Eso fue un trabajo entre Chile y Canadá. Son los dos impulsores de esa alianza. De hecho, hace unos pocos meses atrás tuve que viajar con el canciller a Costa Rica a un evento de esta coalición y ahí tuve que presentar sobre los esfuerzos que se están haciendo para proteger la cordillera de Nazca y Saligome en las aguas internacionales. Y todo ese 73% que les decía yo que está desprotegido. Y claro, ahí me tocó presentar frente a todos esos países que efectivamente se está tratando de avanzar, se está tratando de hacer un esfuerzo, yo diría, coordinado o articulado, ¿cierto?, que le dé sentido a estas distintas áreas, porque en la práctica muchas de estas áreas son hogar también de especies que son migratorias y que usan las distintas áreas. Algunas ballenas que migran del hemisferio norte al hemisferio sur y pasan por estas distintas zonas. Por lo tanto, hay que tener una visión mucho más integrada porque el océano no reconoce fronteras. O sea, sí, tú no le dices a una especie de ballena, pare aquí porque cambió de país, entonces tiene que pedir permiso para entrar. No, el océano está todo conectado. Entonces, creo que este tipo de iniciativas son muy buenas, muy, muy buenas. Creo que necesarias también, pero creo que hay que hacer mucho más.
hay que aterrizar más, son buenas intenciones, pero este tipo de cosas hay que aterrizarlas con medidas concretas. Chile ha creado una cantidad de áreas marinas protegidas gigantesca. El 89% de la superficie marina protegida en Chile está asociada a las islas oceánicas. Y toda la zona continental, desde Arica hasta Punta Arenas, tenemos alrededor de un 1% de protección. Entonces, no es nada. Chile está comprometido, hay un objetivo 30-30, que ustedes lo habrán escuchado hablar, ¿cierto?, que hay que proteger el 30% del océano y de la tierra, ¿cierto?, al año 2030. Chile se puede comprometer solamente a aquellas aguas, por ejemplo, donde tiene jurisdicción, ¿cierto?, las 200 millas, algo así como 380 kilómetros mar afuera. Y Chile, todo el mar de Chile está dividido en grandes ecorregiones. Todas las ecorregiones que están en las islas oceánicas, Rapa Nui, Juan Fernández, las Islas Desventuradas, Sala y Gómez, están con protección altísima, sobre el 70%. Y Rapa Nui y toda esa zona, 100%. Pero Chile tiene que también proteger un 30% de lo que ocurre acá frente al continente. Y los porcentajes de protección son paupérrimos. 1%, y acá, dijiste. Sí, en global. Pero hay regiones que tienen mucho menos. O sea, hay ecorregiones que tienen mucho menos. Por ejemplo, frente a la costa de Chile y de Perú, tenemos el gran ecosistema de la corriente de Humboldt, que es el ecosistema marino más productivo del planeta. Por eso, esas grandes pesquerías que hay en toda esta zona y en las aguas internacionales también. Por eso defendemos el archipiélago de Humboldt. Por eso. Y resulta que en esta zona donde estamos nosotros se encuentra la ecorregión de Chile Central, que va desde el sur de Antofagasta hasta Valparaíso. Gracias a la creación de esta área ahora en el archipiélago de Humboldt, se logró subir a un 2,5% aproximadamente. Tenemos que llegar a 30 el 2030. Pero si te vas de Antofagasta hacia el norte, de Antofagasta hasta Arica, que es la ecorregión humboldtiana, tiene 0,001 protegido. Si tú te vas al sur de Valparaíso, seguimos 0,000 y todas bajo un 1%. O sea, no tenemos nada de protección frente al continente. El ecosistema de la corriente de Humboldt, que es el más productivo del planeta, casi no tiene protección. Y de hecho, todos alabamos la creación del área marina protegida archipiélago de Humboldt, pero es una línea en el agua. O sea, realmente en términos de superficie es pequeñísimo. Y escuchamos gente que dice, ¿cómo van a proteger todo eso de la cuestión? Es que no entendieron nada. Y ahí me quiero saltar a otra cosa que creo que es fundamental entender. Hay un argumento falso que se da permanentemente en los medios de prensa y que de alguna manera ha sido un eslogan de muchas industrias altamente contaminantes o irresponsables, porque también hay algunas que son responsables, ¿cierto? Que es o proteges o te desarrollas. Y eso es una falacia. Sí. O sea, en la práctica, si tú estás conservando, quiere decir, pucha, entonces no va a haber empleo, no va a haber economía, no sé cuánto. Eso es absolutamente falso. Y es un eslogan rancio, pero que lo seguimos usando en Chile. Porque los países que lideran estos temas a nivel global, como Australia u otros, ¿cierto?, tienen clarísimo que tú puedes aumentar tu productividad y tener mucho más negocio y generar mucho más empleo y mucho más recursos si estás trabajando en ecosistemas sanos. Porque, por ejemplo, para la pesca hay más pesca, porque la gente y todos los servicios asociados generan mucho más empleo en zonas sanas que en un lugar que lo intervienes con un beneficio pequeñísimo, ¿cierto?, para poca gente que trabaja en ese lugar y que al final de 20, 30 o 40 años queda completamente destruido, no tienes nada. Y eso es absolutamente engañoso y lamentablemente muchos medios que son financiados por muchos de estos empresarios también utilizan esto como argumento para que la gente se asuste, pero es el argumento más ignorante y más falso que existe. O sea, y eso es una cuestión que nosotros como científicos hemos tratado de empujar, que hay que descartarlo. O sea, cuando usted le dice, pero que si conserva, entonces yo no voy a... No, mentira. Hágalo bien. Hágalo bien. Un saludo al diario El Día que está viendo seguramente este capítulo. O a Sidere o a la Cámara Chilena. O a Sidere también. Un saludo grande para ustedes. Hay que hacer las cosas bien. Sí, qué importante conversar sobre todo esto y, como dices tú, desmitificar también algunas frases que resuenan, digamos, en algunos medios, que a mí me parece bastante irresponsable, porque finalmente uno entiende que un medio debiera ser un poquitito más como cauteloso, al menos un poco cauteloso, pero en realidad ya en Chile como que sentimos que
yo creo en realidad que ya como que aguantamos, como que toda la gente es tan sinvergüenza para decir las cosas muchas veces. Falta una que ya ley como de que- medios, Carlita, una sí, ley de medios. y Eso que sea, digamos, contundente, porque si no, y bueno, ahí están los canales de televisión, ¿verdad? Los medios de diarios, por ejemplo, etcétera. Así que me parece notable lo que mencionas, Carlos. Sí, gracias Carlos. Sí. Y como siempre, quedamos cortos de tiempo. Siempre. Pero fue Ya llegamos como al genial, final. fue genial la conversación. Aprendimos bastante y gracias por acompañarnos en Sintonía Humboldt. Encantadísimo y cuando quieran seguimos conversando ya sea aquí o en otra instancia. Sí, genial. Bueno, y aprovechemos también, ahí está tu cámara, algún llamado final a las personas, ¿verdad? Que protejan, conozcan y no se dejen engañar por estas frases tan como Todo spot. nada, todo nada. Claro. Eso es lo primero, no dejarse engañar, me parece clave. Mira, siempre pensamos también que qué vamos a cambiar nosotros si somos una persona. Bueno, todos tenemos que aportar con nuestro granito de arena y eso parte por nuestros hábitos. Tú decías hace un rato, más que dedicarse o estar pensando todo el tiempo en reciclar, no. Piensa en no comprar plásticos de un solo uso, por ejemplo, en no contaminar, en usar menos agua. Todo ese tipo de cosas son fundamentales. No significa que, oye, no comas más pescado. No, no es eso. Pero, por ejemplo, no comas productos que son ilegales. No comas productos que, por ejemplo, sabes que tienen un impacto enorme en el medio ambiente porque hay otros que quizás no lo tienen. Ese tipo de cuestiones son las que tú tienes que ir pensando y ser un consumidor responsable. Pero además de consumidor responsable, tienes un rol fundamental de ir compartiendo, corriendo la voz, ¿cierto? Y decirle a la gente y educar a tus hijos y compartir esa información porque de repente puede que tengas tu vecino o tu amigo que no tiene idea. Bueno, compártelo. Y exige a tus autoridades. Yo creo que eso es clave. Exigir a la autoridad, oye, yo quiero un cambio, yo quiero que haga esto, protéjame esta zona. El archipiélago Humboldt se creó por eso, porque finalmente la comunidad lleva 20 años pidiendo que eso se protegiera. Y no te imaginas la cantidad de gente y viajes con distintos gobiernos a la moneda, ¿cierto? Para decir, queremos que se proteja, queremos que se proteja. Bueno, eso fue tanto que se machacó que finalmente logró protegerse. Los medios, por otro lado, han dicho, no, pero es que esta es un área de una ONG y todo eso. Falso. Esta cuestión, ni existía esa ONG en Chile cuando las comunidades estaban pidiendo hace 20 años que se protegiera esa zona porque es un tesoro. Afortunadamente se logró, pero eso es parte que hay personas en la comunidad que han sido claves. Y creo que en ese sentido todos tenemos la responsabilidad, yo como científico y como profesor, enseñándole a los estudiantes, ustedes, ¿cierto?, es pidiendo, haciendo, actuando y siendo consecuentes. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que hago. Eso yo diría la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Carlos. Carlos. Un poquito mucho. No, No, muy no, bien, está súper bien muy porque bien. además estamos a puertas de elegir nuevos gobernantes para nuestra región, nuestra querida región. Así que usted infórmese sobre los cargos que se van a elegir, que son gobernadores, consejeros regionales, concejales y alcaldes. Cada uno tiene una responsabilidad tremenda, porque nosotros no estamos acá para regalar la plata a través de los impuestos. Nosotros venimos a pedir ojo, resultados. y hay Eso que, es. y hay que saber qué opinan respecto a los temas claves medioambientales en la región. Cada Sí. uno de ellos tiene incidencia Y en las exigirles. decisiones Lean los medioambientales. programas. Uno puede leer los programas y ahí Sí. dice, yo pienso esto otro. Yo me he encontrado alguna sorpresa en algunos Y programas. ¿sabes, como- Carlos? Mira, yo pensaba incluso en traer alguna imagen acá al programa de cómo es Huasco, mostrar cómo está en este momento Quintero, o sea, Puchuncaví. O sea, hay una zona que da pena ir a ver ese lugar. Oye, Sí. y hace poco, y es una cuestión increíble, que probablemente la mayor parte de la gente no sabe, pero había una coalición a nivel nacional donde las grandes empresas mineras se habían puesto de acuerdo para que todos los relaves submarinos se vertieran al mar. ¿Pueden creerlo? Y hubo un senador que falleció hace unos años atrás, el senador Horvath, que logró pararlo cuando fue presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Él logró pararlo porque eso iba a ir como ley y todas las empresas ahora iban a poder tirar los relaves al mar donde nadie veía nada. ¿Ustedes saben los temas de los relaves? Sí. Huasco. Por décadas se habló de que eso no generaba nada. Las investigaciones que se hicieron con nuestro robot submarino que va a 1000 metros, con la embarcación de la Universidad Católica del Norte allá, mostraron que hay destrucción total de los fondos frente a Huasco y se nos engañó por décadas de que eso no tenía ningún efecto porque tú tirabas el relave al mar. No era nada. 405 relaves tenemos en la región de Coquimbo actualmente. No, y que vayan a darse una vuelta a Huasco para que vean cómo es el borde costero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo
bastante entretenido, informativo por sobre todo, de Sintonía Humboldt. Nos encontramos en un próximo capítulo acá en el canal de Esfenisco y también recuerden a través de El Comunal. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos con información científica, con información verdadera, con información clave. Chao, chao. Chao, chao.